Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, como lo habíamos acordado, dado de que no nos alcanzó el tiempo para poder terminar de ver el contenido de este módulo, ¿cierto? Que es evaluación de programa y proyectos públicos, les dejo esta grabación para que tengan el contenido que corresponde a la última evaluación del módulo, donde vamos a revisar la metodología de marco lógico, ¿ya? Esta metodología que nos va a servir, esto es un instrumento de gestión, que nos va a servir, ¿cierto?, para poder evaluar los proyectos sociales, proyectos públicos, desde un punto de vista metodológico, donde vamos a conocer esta metodología que finalmente se va a traducir en una matriz de marco lógico, que tiene, ¿cierto?, por un lado, todo lo que es el objetivo narrativo del proyecto. Por otro lado, vamos a tener los indicadores, que es súper importante, ¿cierto? En la clase también conversamos que una parte importante para poder realizar un buen proyecto público es conocer o identificar cuáles son los indicadores que van a tener estos, este proyecto, ¿cierto? El proyecto que queremos evaluar o que estamos diseñando, porque esta metodología de marco lógico nos va a servir para poder hacer el diseño del proyecto público, como así también nos sirve para poder hacer una evaluación de desempeño, saber si efectivamente alcanzamos los objetivos que tenía el proyecto social, si efectivamente logramos alcanzar este cambio positivo, este cambio, ¿cierto?, de el grupo objetivo que nosotros identificamos, lograr si pudieron lograr este cambio positivo. Eso es lo que logra finalmente el proyecto público, eso es lo que logramos, ¿cierto? Que tener una situación base optimizada, es decir, analizar desde el punto de vista del diagnóstico cuál era la situación sin proyecto y cuál es la situación futura, cuál es la situación con proyecto, ¿ya? Y obviamente para poder determinar esta situación base optimizada, que es la situación con proyecto, es muy importante el diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico como línea base. Si no hacemos un buen diagnóstico, no vamos a poder identificar si efectivamente se logró el objetivo, si hubo este cambio positivo, si es que cambiaron, ¿cierto?, las condiciones en las que se encontraba el grupo objetivo al cual está enfocado el proyecto social que podamos definir, ¿ya? Entonces, esta metodología nos ayuda a eso, nos ayuda, ¿cierto?, de forma metodológica a poder construir el objetivo, construir los indicadores, construir los medios de verificación, que ahí, ¿cierto?, tenemos que detenernos porque finalmente los medios de verificación van a ser nuestros entregables. Y porque siempre vamos a tener alguien que nos va a ir revisando nuestros proyectos. Entonces, el medio de verificación va a ser el entregable. ¿Cómo yo voy a medir cada una de las etapas? A través de un informe, a través de un registro fotográfico, a través de una base de datos. Puede ser, ¿cierto? Uno lo diseña, ¿no es cierto? Por eso, eso fue lo que vimos en la última clase. Estoy diseñando, estoy pensando cómo voy a ejecutar este proyecto. Y los medios de verificación es lo más importante, porque en base a eso es donde yo voy a ir midiendo el avance efectivo, el avance que tiene el proyecto. Uno puede hacer mucha actividad, uno puede hacer muchas acciones, pero si es que no tenemos los medios de verificación correctos, no nos sirve de nada. Probablemente, ¿cierto?, vamos a tener un rechazo a la remesa de dinero, ¿cierto?, que nos pueda llegar para ejecutar ciertas actividades. O, ¿cierto?, si no tengo el medio de verificación, no voy a poder, ¿cierto?, hacer el cierre del proyecto. Y eso puede traer consecuencias del tipo, por ejemplo, de que el próximo año me recorten el presupuesto y no tenga, ¿cierto?, esta base, esta disponibilidad de recursos para poder
ejecutar un segundo proyecto, la versión mejorada del proyecto, por ejemplo. Recuerden de que el objetivo de hacer una medición de un proyecto social no solamente es verificar el logro de los objetivos, sino que tiene también otro objetivo fundamental, que es el autoaprendizaje, el autoconocimiento, ¿ok? Cosa de que en una segunda etapa uno pueda incluir lo que identificó en esta nueva versión de proyecto. Por eso es súper importante hacer esta evaluación ex post, para poder, ¿cierto?, mejorar. Pueden haber indicadores que a lo mejor no cumplieron el objetivo, o identificamos actividades que no generaron valor al proyecto. Por lo tanto, ¿cierto?, este autoconocimiento, este autoaprendizaje nos va a servir para poder ir mejorando. Porque uno lo que espera, ¿cierto?, este cambio positivo es mejorar, por ejemplo, la calidad de vida del grupo objetivo, aumentar la productividad de una empresa, por ejemplo, si estamos viendo desde el punto de vista privado. Pero me quiero centrar, ¿cierto?, en el foco del curso, que son proyectos sociales, ¿cierto? Y este cambio positivo tiene que ver con un cambio positivo, y lo que uno siempre espera de un proyecto social es que mejore la calidad de vida del grupo objetivo, a quien está enfocado el proyecto. Ahora uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿y cómo se mide este cambio, este aumento en la calidad de vida? Bueno, pueden haber alguna encuesta de satisfacción, ¿cierto? Que fue lo que discutimos, lo que conversamos, ¿cierto? Que fue enriquecedora ese análisis que hicimos. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que espera el Estado? El Estado espera de que la intervención del proyecto ayude a que el grupo objetivo sea autosuficiente, sea autovalente. Es decir, que con la intervención que se hizo, ojalá no necesite el Estado nuevamente. Eso es lo que finalmente es lo que se espera con un proyecto social, que se haga una intervención, y por eso también cuando hacíamos el diseño de un proyecto social, lo que esperábamos es que exista una alta participación del grupo objetivo, que se integre socialmente al proyecto, cosa que en el futuro no dependa del Estado y adquieran herramientas que finalmente, ¿cierto?, le permitan al individuo afectado, al beneficiario directo, ser autosuficiente, no depender del Estado. Ese sería el mejor indicador, ¿cierto? El Estado no tiene que ser un Estado subsidiario, tiene que dar la herramienta, obviamente, tiene que entregar todo lo que esté a su disposición, pero lo que se espera es que con la intervención que se va a hacer, los individuos después sean capaces de seguir solo su camino, integrarse socialmente, capacitarse, aumentar, ¿cierto?, los conocimientos, capacitar en algún oficio, en alguna actividad que les permita, ¿cierto?, aumentar su rentabilidad desde el punto de vista económico. El Estado ya le dio la herramienta, le entregó, ¿cierto?, todo lo que ellos necesitan. Y lo que se espera, ¿cierto?, que en el corto, mediano plazo, o idealmente, que el Estado no vuelva a intervenir a ese mismo grupo objetivo, porque el Estado, ¿cierto?, tiene muchas necesidades, hay muchos otros problemas que resolver. Y no es bueno, ¿cierto?, de que estemos siempre inyectando recursos al mismo grupo objetivo, si no, no estaríamos siendo eficientes en la distribución de los recursos que sabemos que son limitados. Entonces, para poder conocer esta metodología, necesitamos, ¿cierto?, hacer un buen diseño del proyecto social, un buen diseño de este proyecto público.
Y para eso, ¿cierto? Tenemos que identificar cuál es el problema central al cual estoy atacando. Y para eso, ¿cierto? Es súper importante que podamos construir un árbol de problemas, donde vamos a identificar cuáles son los efectos que genera este problema y cuáles son las causas que lo generan. Y en base a ese problema, ¿cierto? Ver cuáles son las posibles estrategias con la cual yo voy a solucionar el problema al cual yo identifiqué a través de este árbol de problemas. ¿Cómo identifico estas estrategias? ¿Cómo identifico lo que yo quiero mejorar, lo que quiero, ¿cierto? Elevar el conocimiento, cambiar el estado a través de un árbol de objetivos. Dado que identifiqué el problema central, identifiqué las principales causas que generan el problema central, bueno, ahora identifico, ¿cierto?, cuál va a ser la solución para poder dar respuesta al problema. ¿Cómo lo hago? A través del árbol de soluciones. Perdón, perdón, al árbol de objetivos, con el objeto de encontrar la mejor solución al problema que quiero resolver. ¿Bien? Entonces partimos de esa base. Partimos de que identifiqué mi grupo objetivo. ¿Cuáles son los actores relevantes? Luego, ¿cierto? Hago la segunda bajada donde identifico cuál es el problema central a través de este árbol de problemas. Luego, ¿cierto? Identifico las principales causas que generan el problema. Construyo el árbol de objetivos. Y del árbol de objetivos, ¿cierto? Hago los distintos análisis de alternativas. Y del análisis de alternativas, ¿cierto? Ya lo trabajo porque ya voy a conocer el objetivo de que va a tener mi proyecto, voy a conocer mi proyecto, voy a identificar cuáles son las actividades que va a tener mi proyecto, voy a identificar, ¿cierto?, los recursos que voy a utilizar para ejecutar este proyecto. Y todo eso tiene que estar respaldado con los medios de verificación, los entregables. Y los entregables, ¿cierto?, tienen que responder a cada uno de los puntos que nosotros que revisamos, ¿cierto?, en el diseño del proyecto social. Y obviamente uno tiene que identificar cuáles van a ser los supuestos que vamos a utilizar en este proyecto. Y cuando hablo de supuestos, hablo o me refiero a los riesgos que pueden haber en las distintas etapas del proyecto. ¿Bien? Entonces, esta metodología de marco lógico nos entrega, ¿cierto?, el marco. Y nos hemos, según lo que yo he podido ver, hay muchos proyectos que se diseñan, pero no lo hacen desde el punto de vista de la metodología de marco lógico. Entonces, la invitación es que podamos, desde ahora en adelante, que vamos a conocer esta metodología, y cuando a ustedes les toque efectivamente diseñar un proyecto social, una política, ustedes puedan utilizar esta metodología, porque finalmente esa es la metodología que utiliza el servicio público para hacer la evaluación de los proyectos sociales. Vamos a hacer doble trabajo si es que no pensamos en el diseño del proyecto social en base a esta metodología. Porque finalmente después cuando el evaluador del proyecto toque ir chequeando y revisando cómo fue el diseño del proyecto social, vamos a tener que hacer esta transformación. Vamos a tener que cambiar a la forma del enfoque de marco lógico. ¿Bien? Eso es como el contexto general de cómo o para qué se utiliza la metodología del marco lógico. Tengo que diseñar mi proyecto, tengo que diseñar mi política pública, tengo que diseñar mi programa
en función de poder lograr todos los objetivos planteados, pero bajo este enfoque, bajo esta metodología que es la metodología de marco lógico. ¿Qué es entonces esta metodología? ¿Qué es el marco lógico? El marco lógico, ¿cierto?, es una herramienta de trabajo en la cual el evaluador puede examinar el desempeño del programa en todas sus etapas, tanto en la etapa de diseño, en la etapa de implementación y obviamente en la etapa de evaluación, la evaluación ex post. Muchas veces, ¿cierto?, hacemos una evaluación muy somera a nivel de ejecución presupuestaria principalmente. Pero no existe una evaluación donde uno pueda revisar si efectivamente se cumplen los objetivos del programa. Entonces esta metodología nos invita a eso, nos invita, ¿cierto?, a generar un proyecto social que permita, ¿cierto?, hacer de forma sistemática y lógica todos los objetivos que va a tener el programa y sus relaciones de causalidad. ¿Bien? Ok, vamos entonces con cómo lo vamos a abordar. ¿Ya? Es una presentación breve, ¿ya? Voy a tratar de ir mostrándole algunos pasos, voy a tratar de ejemplificar a través de, valga la redundancia, un ejemplo de cómo debiésemos utilizar la metodología de marco lógico, que finalmente todo eso se va a traducir en una matriz de marco lógico. ¿Ya? Y le voy a ir dando algunos tips que nos van a ir sirviendo, ¿cierto?, para poder que ustedes después, al final de este curso, o al final del programa, en definitiva, ustedes puedan desempeñarse y puedan conocer esta metodología y ojalá la puedan implementar, la puedan ejecutar. Eso es lo que uno espera, eso es lo que uno esperaría, ¿cierto?, de los alumnos de este magíster. Ya, a ver. Entonces, ¿cierto?, esta metodología, ¿para qué nos ayuda? ¿Cierto? Nos ayuda para poder materializar políticas de gobierno. Poder, ¿cierto?, identificar los problemas que se generan en distintos ámbitos. Ámbito de la salud, ámbito de la educación, ámbito de seguridad pública, etcétera, un sinfín, ¿cierto? Entonces, lo que nos va a ayudar, ¿cierto?, a materializar estas políticas de gobierno utilizando el enfoque de marco lógico. Obviamente, ¿cierto?, cuando yo utilizo esta metodología es porque el Estado va a comprometer muchos recursos. Y recursos, ¿cierto?, para poder dar solución, dar una respuesta objetiva a las demandas que se tengan, ¿cierto?, en base a lo que uno identificó en el diseño del proyecto social. Grupo objetivo, árbol de problema, árbol de objetivos y finalmente, ¿cierto?, las estrategias de solución. Y todo proyecto social, como ustedes bien lo saben, generan grandes expectativas. Pero tenemos que tener en consideración lo siguiente. La metodología de marco lógico no es una panacea. Yo no voy a solucionar el problema de fondo, sino que la metodología es un instrumento de gestión que nos va a ayudar a sistematizar de forma lógica y secuencial cómo debiésemos controlar cada una de las etapas del proyecto para ver si efectivamente se logró el objetivo con el cual fue diseñado este proyecto. Por lo tanto, ¿cierto?, esta metodología de marco lógico contribuye a una buena gestión de programas y proyectos. Un poco de historia, ¿no? Un poco de historia sobre la
metodología de marco lógico. Esta fue desarrollada a principios de la década de 70, ¿cierto? En 1969, por la USAID. ¿Cierto? ¿Qué es la USAID? Es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Entonces, esta agencia identificó de que había muchos problemas en la ejecución de proyectos y programas. No había una metodología. No se estaban logrando los objetivos. Y cierto, dijeron, oye, acá hay recursos que yo tengo disponibles, pero yo los necesito poder gestionar de una manera eficiente. Y ahí fue, cierto, donde nació esta metodología de marco lógico. Fue adaptada, cierto, más tarde por la GTZ, perdón, y actualmente tiene un gran uso. Utilizan, cierto, entidades financieras como la BID, el Banco Mundial. Adoptaron esta metodología porque finalmente les ayudó a revisar si los objetivos son los que quiero lograr. Organismos internacionales como la ONU también lo utilizan. Agencias de cooperación. Y países, ¿cierto?, como Chile, Colombia, la Unión Europea y México, la adoptaron para poder hacer esta evaluación de los proyectos en todas sus etapas. Diseño, implementación y evaluación de proyectos. Entonces, esto es lo que se usa actualmente en Chile. Y por eso es importante que se conozca, porque esto es lo que utiliza, si es que voy a pedir recursos, ¿cierto?, al FNDR, por ejemplo, al gobierno regional a través de este Fondo Nacional de Desarrollo Regional, nos van a evaluar después el proyecto, nuestra contraparte técnica, a través de esta metodología. Y por eso es importante que se conozca. Y que cuando nosotros nos toca diseñar un programa, una política pública, un proyecto, podamos tener en consideración todo lo que la metodología nos invita, ¿cierto?, a que conozcamos y lo llevemos a cabo. ¿Qué es entonces esta metodología? Esto ya le hice una introducción, me adelanté un poquito. Pero acá, ¿cierto?, lo podemos detallar aún más. Es un instrumento de gestión que nos permite, ¿cierto?, ver si se cumplieron los objetivos planteados tanto para programas y proyectos públicos. Permite fortalecer la preparación y la ejecución de programas y proyectos. No es una evaluación ex ante, sino que nos ayuda a poder hacer una formulación, una preparación del proyecto de una forma lógica y secuencial, viendo, ¿cierto?, cuáles son sus relaciones de causalidad que tiene entre todas las variables que se deben estudiar. Resume los principales resultados de la preparación del programa o proyecto. ¿Cuáles son el fin que tiene? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las actividades? Eso es lo que se llama, ¿cierto?, el objetivo del proyecto, a través de esta metodología, que finalmente, ¿cierto?, nos va a ayudar, nos facilita el seguimiento y la evaluación de resultados. ¿Ya? La evaluación de resultados ¿de qué? Del proyecto que yo estoy presentando, del proyecto que yo estoy pidiendo recursos y que el Estado me lo financie. ¿Qué no es la metodología de marco lógico? No confundirse con esto. No es un método de evaluación ex ante de proyectos o programas. No. Es una metodología que nos permite preparar un proyecto desde el punto de vista metodológico y que nos va a ayudar, ¿cierto?, a realizar todas estas actividades de una forma lógica y secuencial para poder asegurar el logro de los objetivos. No es un método de programación de la ejecución. Si bien en esta metodología uno va a detallar las actividades que va a tener el proyecto público que yo estoy diseñando, es una parte de la metodología.
donde voy a generar las actividades que va a tener el proyecto, pero estas actividades tienen que estar relacionadas con el objetivo estratégico de la entidad, por ejemplo, que está postulando a este proyecto social. No es autosuficiente para la buena gestión de programa y proyecto. Si bien nos ayuda, ¿cierto?, a hacer bien las cosas desde el punto de vista metodológico, pero hay variables externas que también tienen que influir. El grupo objetivo tiene que involucrarse en el proyecto, tiene que haber eh, un compromiso, en definitiva, para asegurar el objetivo. El equipo de trabajo también tiene que poner de su parte. No por sí solo, ¿cierto? La metodología de Marcológico nos va a asegurar el desempeño, sino que, ¿cierto? Es el instrumento de gestión, pero alguien tiene que ejecutar el proyecto, alguien va a estar a cargo. Y esa persona es quien también tiene que hacerlo de una manera óptima. La metodología de Marcológico finalmente se resume en una matriz de Marcológico. Y esta matriz de Marcológico, ¿cierto?, es lo que uno lo ordena, ¿cierto?, en esta matriz, ¿cierto?, que tiene por un lado los objetivos, y los objetivos, ¿cierto?, lo estoy viendo desde el punto de vista vertical. Los objetivos, ¿cierto?, van a estar relacionados con el fin que tiene el proyecto social, el propósito que quiero lograr, cuáles van a ser los componentes y cuáles son sus actividades. Todo eso, ¿cierto?, desde el punto de vista vertical. Y luego, ¿cierto?, tengo que verlo desde el punto de vista horizontal. De modo de, para cada uno de estas filas que yo tengo, fin, propósito, componente, actividades, tengo que preocuparme, ahora desde el punto de vista horizontal, de tener buenos indicadores cuantitativos, conocer o diseñar estos objetivos, ¿cierto?, que podamos tener un medio de verificación. No sacamos nada, ¿cierto?, con tener un buen indicador de desempeño si no voy a tener un medio de verificación, que finalmente eso es lo más importante, porque eso nos va a permitir saber si efectivamente estoy cumpliendo el objetivo que me propuse. Por eso, ¿cierto?, lo primero que yo hago desde el punto de vista vertical es hacer la narrativa del proyecto, que sería, ¿cierto?, esta columna que les muestro acá, que sería los objetivos. Redacto, ¿cierto?, cuál es el fin del proyecto, cuál es el propósito, cuáles son los componentes, cuáles son las actividades. Y para cada uno de estas filas, ¿cierto?, como les contaba, tengo que asegurar cómo voy a controlar el proyecto a través de los indicadores. Y estos indicadores, ¿cierto?, tenemos que hacerlos muy detallados. Tenemos que considerar el enunciado para poder conocer, ¿cierto?, cuál va a ser el indicador. Tenemos que conocer la fórmula de cálculo. ¿Cómo voy a medir este indicador? ¿Y con qué frecuencia? También es importante. Y este indicador finalmente voy a traducirlo en este medio de verificación. Lo que conocemos, ¿cierto?, comúnmente como el entregable. ¿Cuál va a ser el entregable? Un informe, una lista de asistencia, fotos de la actividad, una base de datos. Si estoy haciendo como objetivo principal la implementación de tecnologías o inversiones,
El medio de verificación va a ser entonces la boleto factura de la compra del activo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, por ejemplo, gastarme la plata, o el objetivo estratégico es que las empresas aumenten su productividad. Por eso, cierto, con lo que conversamos en la última clase era que lo que se hace actualmente, y ahí el cambio, cierto, que ustedes van a ser los agentes de cambio, es que no tenemos que solamente asegurar el éxito desde el punto de vista económico-financiero, sino que también tenemos que ver si se cumple el objetivo estratégico del proyecto social. El objetivo, ¿cierto?, no es gastarse la plata. El objetivo es, por ejemplo, siguiéndole el ejemplo, es aumentar la productividad de las empresas. Claro, si yo les doy una tecnología, les compro un horno, ¿cierto? Les compro, ¿cierto? Lo que sea, claro, obviamente la consecuencia, el efecto va a ser finalmente el medio de verificación. O sea, perdón, va a ser finalmente el aumento de la productividad. ¿Ya? Y también tenemos que tener, ¿cierto? Todos los supuestos, que en este caso son los riesgos que uno puede identificar y también va a estar definido por cada una de las etapas del proyecto. Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar? ¿Cuál es el paso número uno? El paso número uno, ¿cierto?, va a ser narración de los objetivos. Primera columna. Segunda, en realidad, en la matriz que ustedes están viendo en pantalla. El objetivo, la narración. Y luego, ¿cierto?, tengo que ir asegurando cuál va a ser el indicador de desempeño, cuáles van a ser los medios de verificación y cuáles van a ser los supuestos o riesgos que voy a tener en cada una de estas filas que ustedes ven a continuación. Esto es lo que uno esperaría, ¿cierto? Si el enfoque de marco lógico lo implementamos bien, ¿cierto? Que finalmente se va a traducir en esta matriz. Tengo que primero definir cuál es el objetivo del eje de la política pública, cuál es el objetivo sectorial, institucional, especial o regional, cuál es el objetivo estratégico de la dependencia o entidad, FOSI, Cercotec, Cernamec, INJUB, ¿sí?, quien esté presentando este proyecto para poder ser financiado, cuál es el programa presupuestario, y después, ¿cierto?, ya viene este resumen narrativo, como les contaba, por cada uno de los ejes: fin, propósito, componente, actividades, y luego, ¿cierto?, voy asegurando el cumplimiento a través de los indicadores de gestión, de desempeño, que van a tener un medio de verificación, y obviamente, ¿cierto?, uno puede colocar los distintos supuestos que voy a tener. Entonces, fíjense acá que el indicador de desempeño lo tengo que hacer a muy detallado. Y lo abro, ¿cierto? Estoy haciendo una apertura de esa columna. ¿Y qué voy a tener? Bueno, voy a tener primero el nombre del indicador, el método de cálculo, y finalmente, ¿cierto?, tengo que tener la frecuencia de medición: mensual, bimensual, semestral, anual, etcétera, dependiendo, ¿cierto?, el horizonte de tiempo que tenga mi proyecto social. Vamos a tratar de dar algunos ejemplos, ¿cierto?, en cada uno del objetivo narrativo, que eso es lo principal. Lo principal, ¿cierto?, es preocuparse de hacer esta narración del fin, del propósito, componente y actividades. Y para eso, ¿cierto?, vamos a tomar como un ejemplo, ¿cierto?, la salud bucal como programa. Bueno, no vamos a enfocar en este programa, ¿cierto?, que va a ser la salud bucal, que está, ¿cierto?, en esta entidad, JUNAEB, ¿no?, para niños de
primer y segundo básico. ¿Ok? Entonces espero de que con este ejemplo que vamos a tratar de ir diseñando, pueda ir quedando un poco más claro lo que he tratado de transmitirle, ¿cierto?, en las láminas anteriores. Primero, ¿cierto?, vamos a trabajar los objetivos, la narración, ¿cierto? ¿Y qué es los objetivos? Los objetivos, ¿cierto?, es una descripción de cómo el programa contribuye en el largo plazo a la solución del problema o la satisfacción de una necesidad que hemos diagnosticado. Eso finalmente es cierto el objetivo. Perdón, ese es el fin del programa. Voy a repetirlo, ¿ya? Es la descripción de cómo contribuye el proyecto en el largo plazo a la solución del problema o la satisfacción de una necesidad que hemos diagnosticado. ¿Dónde lo diagnostiqué? En el diseño del proyecto, en el diagnóstico de línea base. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Esto, lo primero que estoy viendo, ¿cierto? El objetivo, que es el resumen narrativo, finalmente, ¿cierto? Responde a las interrogantes de ¿cuál es el objetivo estratégico que contribuye el programa? ¿Qué se espera lograr con el programa? ¿Qué bienes o servicios se requieren producir? ¿Cómo se producirán los componentes? Entonces, cada una de estas preguntas que ustedes ven acá hace referencia a la primera, al fin, a qué objetivo estratégico contribuye el programa. Eso es el fin del programa. ¿Qué se espera lograr con el programa? El propósito. ¿Qué bienes o servicios se quieren producir? Los componentes. ¿Y cómo se producirán los componentes? A través de las actividades. ¿Ya? Tratemos de ahora desarrollar cada uno de estos. Partamos entonces, ¿cierto?, con el fin del programa. Lo primero, ¿cierto?, el primer eje. Entonces dijimos, ¿cierto?, de que era el fin del programa es el objetivo estratégico. Es la descripción de cómo el programa contribuye en el largo plazo a la solución del problema o satisfacción de una necesidad que se ha diagnosticado. ¿Bien? No implica que el programa en sí mismo será suficiente para lograr el fin. No puede haber un objetivo estratégico que me abarque todo. Sería súper difícil. Sino que tenemos que saber que pueden existir otros programas complementarios que nos van a ayudar en la contribución del logro del objetivo estratégico. No podemos ser tan ambiciosos, no podemos decir de que con este programa voy a solucionar todos los problemas. Eso no va a pasar. Obviamente va a poder contribuir a la solución, pero tenemos que pensar que van a haber otros programas que también nos van a ayudar a la contribución, que van a ser un complemento de la misma entidad pública o de otras entidades, ¿cierto?, que nos puedan ayudar a lograr el objetivo que es el objetivo común, el objetivo a largo plazo. Que idealmente, ¿cierto?, ojalá con la intervención que estamos haciendo, no tengamos la necesidad de poder realizar nuevamente el programa. Eso es difícil, ¿cierto? Pero para allá tiene que ir. Y para eso también tiene que haber un cambio de los beneficiarios. ¿Ya? Entonces, si ahora tomamos el ejemplo de la salud bucal de la JUNAEB, ¿cierto? ¿Cuál sería el fin? Uno tiene que redactarlo acá. Contribuir a la igualdad de oportunidades, previniendo y resolviendo el problema de salud de modo de mejorar el rendimiento e inserción escolar en estudiantes vulnerables de establecimientos subvencionados del país. Ese es mi objetivo estratégico. Eso es lo que yo quiero lograr.
prevenir y resolver el problema de salud de modo de mejorar el rendimiento e inserción escolar de estudiantes vulnerables de establecimientos educacionales subvencionados del país. El propósito del programa. ¿Qué es el propósito del programa? Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo. ¿Cuál es la población objetivo? Esto lo definimos, ¿cierto?, de que era nuestro estudiantes de primer ciclo, de educación básica. Entonces, ¿qué va a ser, cierto? Va a ser el resultado directo que yo quiero lograr en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes. ¿Cuáles son los componentes, cierto? Los bienes y los servicios que van a ser producidos en el programa. Esta es una hipótesis sobre el beneficio que se desea lograr. Idealmente, ¿cierto?, tenemos que lograr el objetivo. ¿Y cómo logro el objetivo? Diseñando las actividades que sean acorde para poder lograr lo que ando buscando. Por lo tanto, ¿cierto?, el propósito del programa va a ser en la contribución específica a la solución del problema o problemas diagnosticados. Podría haber más de un problema, ¿cierto? Claramente. Entonces, ¿cómo redacto? Estoy acá, ¿cierto?, en la primera columna. Estoy mirando, ¿cierto?, de modo vertical. ¿Cuál es el propósito? El propósito, ¿cierto?, es que estudiantes de educación básica de escuelas subvencionadas vulnerables mejoren la salud bucal mediante acciones clínicas y educativo-preventivas. Eso es lo que quiero. Contribución específica de la solución al problema. El fin no es lo mismo que el propósito. No confundirse. El fin es el objetivo estratégico que tiene la entidad. Voy a volver. El fin, ¿cierto? Voy a repetirlo. Contribuir a la igualdad de oportunidades, previniendo y resolviendo el problema de salud, mejor, perdón, de modo de mejorar el rendimiento e inserción escolar de estudiantes vulnerables de establecimientos educacionales subvencionados del país. Objetivo estratégico, a largo plazo. El objetivo central de la entidad pública. Y el propósito del programa es cómo voy a contribuir de forma específica a la solución del problema. Y por eso, ¿cierto?, está redactado, ¿cierto?, enfocado a la población objetivo. Estudiantes de educación básica de escuelas subvencionadas, vulnerables, mejoren la salud bucal, súper específico, ¿cierto?, mediante acciones clínicas educativo-preventivas. Los componentes del programa, ¿qué son? Son los bienes y o servicios que produce o entrega el programa para cumplir el propósito. Deben expresarse como un producto logrado o un trabajo terminado, como por ejemplo, sistemas instalados, población capacitada, alumnos egresados, etc. Lo tenemos que entonces identificar como lo que quiero lograr, el producto logrado. Y puede haber más de un componente, ¿ya? Más de un componente. Por lo tanto, entonces, el componente es un bien y o servicio que está dirigido al beneficiario final. O en algunos casos también puede estar dirigido a beneficiarios intermedios. ¿Ya? También puede hacer eso. Entonces, el conjunto de estos componentes
componente 1, componente 2, componente 3, para este ejemplo, pueden haber más componentes, obviamente, en su conjunto me van a ayudar al logro del propósito, que era mejorar la salud bucal, ¿cierto?, de los alumnos de educación básica de los establecimientos subvencionados, vulnerables. Entonces, un componente 1 va a ser producto o servicio, ¿cierto?, que nos va a ayudar a cumplir el propósito. Los estudiantes van a recibir atención odontológica integral a través de un módulo de salud bucal. Si logro este componente, me va a ayudar a lograr el propósito. Entonces, fíjese lo que está pasando. Estoy yendo de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Hay un error ahí en la presentación, ¿ya? Ahí no tiene que decir propósito, sino que debe decir componente, ¿ya? Se me quedó de la línea anterior. ¿Bien? Entonces estoy de abajo hacia arriba. Entonces después nos vamos a dar cuenta de que las actividades están relacionadas con los componentes me van a ayudar a lograr el propósito, y el propósito, ¿cierto?, me va a ayudar a lograr el objetivo estratégico. Bottom up, de abajo hacia arriba. ¿Bien? Entonces el componente 1, dijimos que era los estudiantes reciben atención odontológica integral a través del módulo de salud bucal. Componente 2, la comunidad educativa participa de actividades de promoción de escuelas saludables con condiciones de salud bucal. Son complementarias, ¿cierto? Componente 3, los estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar de establecimientos educacionales subvencionados de comunas rurales que no cuentan con agua fluorada reciben leche fluorurada. El conjunto de estos tres componentes nos va a ayudar a cumplir el propósito. ¿Bien? Las actividades del programa. Nuevamente, ¿cierto? Estoy en esta primera columna que es el objetivo, donde estoy haciendo la narrativa del proyecto. Eso es lo que hago primero. Primero me preocupo de esta primera columna y luego me voy de forma horizontal, complementando los campos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las actividades del programa? Como definición, son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa. Entonces, si yo identifico los componentes en el punto anterior, tengo que tener actividades específicas para asegurar el logro de cada uno de los componentes. Corresponde entonces a un listado de actividades de orden cronológico, que hago primero, que hago después, y secuencial, para cada uno de los componentes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Listarlas. Componente 2, ¿cierto? Componente 3. Si defino 3 componentes, tengo que tener actividades para cada uno de los componentes. No puede haber un componente sin actividad. ¿Bien? Y las actividades, ¿cierto? Como les dije, tienen que estar agrupadas por cada uno de los componentes. ¿Cuáles son los errores que frecuentemente, ¿cierto?, vamos a encontrar? Hay muchos, ¿cierto? Porque uno los va narrando, ¿cierto? Y podrían haber errores que pueden ser errores ortográficos, ¿cierto? Errores muy básicos, como también errores ya más conceptuales, errores de fondo. Por ejemplo, un fin demasiado elevado. No podemos esperar, ¿cierto?, de que con esto vamos a solucionar todos los problemas. No.
Tiene que ser un fin, ¿cierto? Que sea obviamente que sea un objetivo estratégico, pero que sea parte de lo que yo tengo que lograr. El fin igual al propósito. Un error muy frecuente. ¿Qué ocurre? ¿Ya? No confundirse con eso. El fin no es igual al propósito. El propósito, ¿cierto?, es una contribución específica al logro del fin del programa. Por lo tanto, existe una diferenciación. El fin, ¿cierto?, va a ser más bien el objetivo estratégico que quiero lograr. Un propósito mal redactado. Siempre se ve eso. Un propósito interno del programa. No, no es un propósito interno del programa. Porque el programa social está dirigido a la comunidad, al grupo objetivo. Entonces el propósito está orientado, ¿cierto?, al beneficiario, no a un beneficio interno del programa. Un componente mal redactado, por ejemplo, no sería un producto o un servicio, un bien o un servicio, perdón. Confundir componentes con actividades. Las actividades son las acciones que me van a lograr asegurar el logro del componente. Recuerden lo que les dije anteriormente, estoy mirando de abajo hacia arriba ahora. Las actividades me aseguran el componente me asegura el propósito, y el propósito, ¿cierto?, me ayuda, ¿cierto?, a lograr el objetivo estratégico, el fin. Considerar como componentes a los bienes o servicios producidos por terceros. No, porque yo, ¿cierto?, tengo que diseñar mi proyecto, ¿cierto?, en base a bienes o servicios propios del programa, no de una empresa externa, no. Lo que yo estoy contribuyendo como programa. Incluir como componente algo que actualmente realiza el programa, aunque no tenga relación con el propósito. Queremos, ¿cierto?, colocar muchas cosas, muchos bienes y servicios, pero tienen que tener una relación con el propósito. No colocar nada que no tenga relación con el propósito. ¿Ya? Incluir actividades que no aportan un componente. Lo mismo, ¿cierto? Las actividades tienen que dar respuesta a los componentes. Por lo tanto, no debiésemos incluir nada que no esté relacionada con el componente. Recordemos que las actividades están agrupadas por cada uno de los componentes. Incluir actividades de terceros externas al programa. No, no es así. Tenemos que incluir actividades que son propias del programa. ¿Ya? Y obviamente, cierto, otro error que uno se puede encontrar es listar todas las actividades sin asignarlas a componentes. Los indicadores. Me estoy moviendo, ¿cierto?, ahora a la segunda columna, y ahora, ¿cierto?, tengo que ver indicadores para cada uno de los ejes que estamos revisando. Los indicadores de desempeño, entonces, dice que son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al nivel del logro alcanzado por el programa, como así también, ¿cierto?, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Mejora en la productividad, mejora en calidad de vida. Son más bien ciertos aspectos cualitativos, pero el objetivo central de un indicador es poder tener información cuantitativa que permita, ¿cierto?, chequear si voy a tener el logro de los objetivos. Es una expresión, dice, que establece una relación entre dos o más variables.
número tendido versus número total, relación de dos variables. ¿Para qué? Para poder tener un número cuantitativo, un porcentaje en este caso. Número de atenciones sobre el número total de beneficiarios, por ejemplo. O también podría ser cierto que yo estoy comparando variables en periodos anteriores. ¿Cuál fue el beneficio en el año 1 versus el año 2? Estoy relacionando, ¿cierto? Para periodos distintos. O también puedo comparar productos similares o una meta, un compromiso. En definitiva, ¿cierto? Lo que tenemos que lograr acá que nos permita evaluar el desempeño del fin, el desempeño del propósito, el desempeño de los componentes y el desempeño de las actividades. Cada indicador, ¿cierto? Debe presentarse con una manera lógica. Y acá, ¿cierto? Tenemos que hacer esta apertura que yo les contaba. Tenemos que hacerlo, ¿cierto? De forma detallada, la definición del indicador, que va a ser, ¿cierto? Fundamental para poder definir cuál va a ser el medio de verificación, que va a ser el entregable. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cierto? Tengo que definir el nombre del indicador. ¿Qué es el nombre? Es la expresión verbal que identifica el indicador y que expresa lo que se quiere medir. Tengo que redactar, ¿cierto? Ahí, con otras palabras, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir? También, ¿cierto? El indicador tiene que considerar la fórmula de cálculo. ¿Qué es la fórmula de cálculo? ¿Cierto? Va a ser una expresión matemática que establece la relación de estas dos variables. Una división, por ejemplo, ¿cierto? Para poder calcular el porcentaje de atenciones. Tenemos que también colocar la dimensión. Todo esto que le estoy contando, ¿cierto? Viene de la DIPRES. La DIPRES, ¿cierto? Nos dice cómo debiésemos nosotros colocar el indicador. Entonces la DIPRES nos dice que tengo que tener el nombre, la fórmula de cálculo, la dimensión. Y esta dimensión, ¿cierto? La podemos dividir en 4 dimensiones. La eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad. ¿Vale? Más adelante, ¿cierto? Les trato de explicar cada una de ellas. Y que tiene relación, ¿cierto? Con cada uno de los ejes, con el propósito, perdón, con el fin, con el propósito, con el componente y con las actividades. Y también la DIPRES, ¿qué nos dice? Nos dice que también tenemos que tener el ámbito de control. Y esto, ¿cierto?, nos permite, ¿cierto?, hacer esta medición en diferentes etapas o momentos del programa. Entonces, estos ámbitos de control también son proceso, producto, resultado intermedio y resultado final. 4 también. Dependiendo, ¿cierto?, en qué momento del programa estoy. Si estoy en la parte de diseño, si estoy en la parte de implementación o si estoy en la parte de evaluación final. ¿Bien? Entonces, el indicador que nosotros vamos a diseñar tiene que tener estas 4, ¿cómo llamarlo? Estas 4, esta estructura, mejor dicho. Tiene que tener esta estructura, esa es la palabra correcta. Tiene que tener el nombre, tiene que tener la forma de cálculo, tiene que tener la dimensión y tiene que tener el ámbito de control. Partamos, ¿cierto? Acá no me voy a, no voy a tener, no voy a entrar en mucho detalle en esto, porque también en Educandus les dejé un documento con ejemplos de indicadores, ¿ya? Ejemplos de indicadores de gestión. ¿Ya? Les dejé un PDF con cada uno de
con ejemplos de indicadores de desempeño para que ustedes ya lo puedan revisar más en detalle. Aquí vamos a ver una pincelada para que ustedes lo conozcan, pero los invito a que puedan revisar el documento que les subí, y ahí aparece de forma detallada varios ejemplos de indicadores, ya sea donde se detalla el ámbito de control y también se detalla la dimensión, para que puedan darse cuenta la diferencia en cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, los ámbitos de control dijimos de que son proceso, producto o resultado. Los procesos tienen que ver con este ámbito de control en proceso, tiene que ver con las actividades vinculadas con la ejecución del programa. Y responde, ¿cierto?, a preguntas como, por ejemplo, ¿cuántas actividades programadas y o procesos se han finalizado? ¿Cuál ha sido el costo asociado a estas actividades? Eso hace, ¿cierto?, lo que es el ámbito de control de proceso. Insisto que tiene un documento con ejemplos de indicadores de desempeño para que los puedan revisar, ¿cierto? Y puedan, ¿cierto?, darse cuenta de la diferencia entre cada uno de ellos. Producto, también un ámbito de control, ¿cierto? ¿Y qué es? Tiene que ver con los resultados del programa a nivel de componentes. ¿Ya? A nivel de componentes, que son los bienes y los servicios que nos van a ayudar a cumplir el propósito. Y también, ¿cierto?, nos ayudan, ¿cierto?, a dar respuesta a preguntas tales como: ¿tuvieron las actividades realizadas los productos esperados, beneficiando al grupo objetivo predefinido? ¿En qué magnitud? Por ejemplo, ¿cierto?, familias subsidiadas, urgencias atendidas, textos escolares entregados, trabajadores capacitados, etcétera. Y también, ¿cierto?, estos productos, ¿cierto?, tienen que ver también con la calidad de los bienes y o servicios, porque están relacionados con los componentes, este ámbito de control. Entonces, tenemos también que puede ser de calidad objetiva, estos productos que se van a generar, ¿cierto?, que tiene que ver con la calidad objetiva, que son más bien cuantitativos, calidad pedagógica de los textos escolares, aporte calórico de las raciones, tiempo promedio máximo para la entrega de un servicio, etcétera. Son, ¿cierto?, acciones que son cuantitativas. Puedo tener un número, puedo calcularlo, lo puedo estimar, es medible, cuantificable. O también pueden haber productos, ¿cierto?, que están relacionados, midiendo la calidad del bien o servicio, porque está relacionado con los componentes, nuevamente lo repito, que tiene que ver con la calidad subjetiva. Como por ejemplo, porcentaje de aceptación de las raciones. ¿Cómo yo mido eso? Es una percepción que voy a tener. Grado de satisfacción de los usuarios. Subjetivo, ¿cierto? Va a depender si tuvo una buena experiencia el usuario en la atención que tuvo, ¿cierto?, de un servicio público, por ejemplo. Si esperó mucho tiempo para que lo atendieran o para que haya una respuesta, claramente la evaluación no va a ser positiva. Y por lo tanto, como es subjetivo, podría ser, ¿cierto?, de que tenga una baja evaluación. Los resultados ahora. Y estos resultados, ¿cierto?, pueden ser o resultados intermedios o resultados finales. ¿Ya? Los resultados intermedios, ¿cierto?, corresponden a un tipo de resultado que se produce en una secuencia de tiempo. Es decir, que estoy
estos resultados van a ser antes de, obviamente, el resultado final. ¿Estamos claros con eso? En una matriz de marco lógico, ¿dónde se sitúan estos resultados intermedios? Generalmente los voy a situar a nivel de propósito o componente según las características del programa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Podrían ser resultados intermedios, porcentaje de jóvenes con actitud crítica frente a las drogas después de participar en talleres de sensibilización. Todavía no llego al final. Entonces quiero medir, ¿cierto? ¿Qué pasó antes de? Número de innovaciones organizacionales después de un programa de capacitación. Por eso estoy, ¿cierto?, dentro de el propósito o componente. No estoy en el fin. En el fin van a ser, ¿cierto?, los resultados finales. Agricultores que están desarrollando nuevos cultivos después de acceder a transferencia tecnológica. Alumnos egresados, mediaciones laborales exitosas, etc. Y los resultados finales tienen que ver con el impacto. Por lo tanto, ¿cierto?, estos resultados finales tienen que ver con el resultado a nivel del propósito o fin del programa. Ahí se van a embarcar estos resultados finales, porque no van a crear un impacto. Su beneficio no desaparece si se deja ejecutar o participar en el programa. Lo que les comentaba al principio, ¿cierto? Que eso es lo que queremos lograr. Hago la intervención, genero este cambio positivo y salgo. Y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que, ojalá, mantener la calidad, el aumento de la productividad, la mejoría en la salud bucal, porque ya hice acciones preventivas para poder enseñarle a los niños, en este caso, el uso correcto de lavado de dientes, ¿cierto? Flúor, siguiendo con el ejemplo que estamos revisando. Entonces, si sale el programa, se generó el hábito. Entonces, si yo dejo de implementar el programa, esto debiese seguir avanzando. Por ejemplo, ¿cierto? Puede ser aumento en el nivel de remuneraciones de los jóvenes capacitados. Yo lo capacité, le enseñé a un oficio, por ejemplo, y por lo tanto va a aumentar sus remuneraciones. Terminó el programa y sigue manteniéndolo, aumentó su remuneración, no debiese bajar. Aumento en la productividad promedio de las tierras manejadas y aumento en el nivel socioeconómico de las familias en un programa de asistencia técnica. Le enseñé, ¿cierto?, cómo deben hacer la pega. Por lo tanto, ¿cierto?, adquirieron las competencias y por lo tanto, ¿cierto?, debiésemos mantener o aumentar, ¿cierto?, en este caso, la productividad. Reducción de las tasas de reincidencia de jóvenes con problemas delictuales. Idealmente, ¿cierto?, ojalá que no vuelvan a delinquir. Eso es lo que uno logra luego de la intervención de este proyecto social. Con respecto a la dimensión ahora, fíjense de que está cruzado con los ámbitos, ¿cierto? Que en este caso serían las dimensiones o también conocidos como los focos de desempeño. Y tiene que ver con la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad. Son cuatro dimensiones. La eficacia entonces tiene que ver con, se refiere a el grado de cumplimiento de los objetivos de un programa a nivel de propósito. Ahí me enmarco. Por eso es muy importante que cuando construyamos la matriz de marco lógico, tenemos que saber que los indicadores de medición tienen que tener estos componentes porque la DIPRE se los va a pedir cuando ustedes les toque en la vida real hacer esto. Entonces ustedes tienen que saber, bueno, ¿dónde se voy a situar? Una dimensión de eficacia, entonces va a estar ¿dónde? A nivel de propósito. No va a estar a nivel de actividades, sino que va a estar a nivel de propósito. ¿Ya? Esos son los tips que le estoy dando. No van a colocar después, ¿cierto?, la dimensión de eficacia en las actividades.
Por eso le estoy diciendo de que, ¿dónde tenemos que poner el foco acá? La eficacia tiene relación con el nivel de propósito y o componentes, no en actividades. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser cobertura de los programas, grado de focalización en la población objetivo, porcentaje de alumnos egresados de enseñanza media, etcétera. Por lo tanto, ¿cierto? No estamos chocando en algún punto con la eficacia, con el proceso, con el producto, con el resultado. ¿Cierto? Son dos variables distintas que estamos mirando. La calidad. Me fui al último, después voy a volver a los de arriba. La calidad. Esta es una dimensión específica del concepto de eficacia, que se refiere, ¿cierto?, a la capacidad para responder en forma rápida y adecuada a sus clientes, usuarios o beneficiarios. ¿Ya? Insisto de que hay un documento que les dejé en Educandus, donde aparecen ejemplos de indicadores de desempeño para que ustedes los puedan revisar, ¿cierto?, con ejemplos prácticos. Acá yo les estoy mostrando, ¿cierto?, lo que dice la teoría, en definitiva, ¿eh? Para que ustedes lo sepan y después, ¿cierto?, lo llevan a nivel de ejemplo con ese documento que les confeccioné, ¿cierto?, y se los deje disponible. Y la calidad, ¿cierto?, tiene que ver entonces con la capacidad de responder de forma rápida y adecuada a sus clientes usuarios. Tiene que ver con el nivel de servicio, en definitiva, entonces, ¿cierto? Por ejemplo, número de reclamos sobre el total de casos atendidos, tiempo de tramitación de beneficios, tiempos de espera en oficina de atención de público o velocidad de respuestas ante cartas, llamados, reclamos por parte de los usuarios. Calidad de atención, nivel de servicio, generalmente. La eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia, entonces, ¿cierto?, nos ayuda a describir la relación entre dos magnitudes. La producción física de un producto y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. Si nos acordamos, ¿cierto?, de la productividad, tiene que ver, ¿cierto?, con mis salidas, mis outputs sobre mis inputs. Eso es la productividad. ¿Cierto? Entonces, la eficiencia mide eso. ¿Qué tan productivo fui? Entonces va a ser el costo medio de producción. Costo por beneficiario, costo por componente, etc. ¿Cierto? Que es la productividad, como les contaba, dice, de los distintos tipos de factores. Usuarios atendidos por unidad de tiempo, consultas diarias por médico, índice de ocupación de camas hospitalarias en relación a las horas de, relación de horas de supervisión por escuela, número de docentes por alumno, etc. Una relación, ¿cierto? Un cociente entre el producto, la salida, versus los inputs que yo necesito. ¿Mm? Y la economía tiene que ver con la relación con la relación, ¿cierto?, que se relaciona con la capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros de un programa. ¿Cuánto me cuesta el programa? ¿Cuánto es el gasto efectivo que tuvo el programa? ¿No? Volvamos entonces a, eso es lo que es una pincelada, ¿cierto?, para poder explicarles que la DIPRES, ¿cierto?, les va a pedir que dentro de los indicadores de desempeño, tengo que redactar el indicador, tengo que ver la fórmula de cálculo, tengo que definir la frecuencia con la medición, pero también tenemos que considerar el ámbito y también tenemos que considerar, ¿cierto?, la dimensión. Bien. Entonces, veamos, ¿cierto?, algunos ejemplos, ¿cierto?, en base a lo que estamos revisando que tiene que ver con la salud bucal de la JUNAEP.
El nombre del indicador va a ser porcentaje de beneficiarios del programa de salud bucal de establecimientos educacionales subvencionados respecto del total de alumnos de establecimientos educacionales subvencionados. Lo estoy redactando, estoy diciendo qué es lo que voy a medir. ¿Ya? La fórmula de cálculo, ¿cómo va a ser? Va a ser, ¿cierto?, una relación de dos variables, que en este caso es el número de beneficiarios del programa de salud bucal de establecimientos educacionales subvencionados sobre el total de alumnos de establecimientos educacionales subvencionados por 100, para llevarlo, ¿cierto?, un porcentaje. ¿En qué dimensión está medida? En la eficacia, y el ámbito de control, va a ser un producto. ¿Ya? Entonces ahí el indicador tiene esa estructura que tiene 4 puntos: nombre, fórmula de cálculo, dimensión, ámbito de control. Indicador a nivel de propósito. En este caso, ¿cierto?, deberán incluirse los indicadores más relevantes para cada una de las dimensiones de desempeño. ¿Cuáles son las dimensiones? La eficacia, la calidad, la eficiencia y la economía. Y los ámbitos de control que sean pertinentes para medir este nivel, que son generalmente resultados intermedios o finales. Un indicador de eficacia, ¿cierto?, que va a estar relacionado con un indicador intermedio. Por ejemplo, variación porcentual del componente C, caries, del índice de COPD, de los beneficiarios por acciones curativas entre el ingreso a módulo y término de actividad de alta integral. O podría ser también un indicador de eficiencia, que está relacionado con un producto, que va a ser, ¿cierto?, el porcentaje de gastos administrativos del programa. Indicador a nivel de componentes. Si yo tengo definido 3 componentes, tengo que tener un indicador de desempeño por cada uno de los componentes. ¿Ya? Preocúpese principalmente cuando trabajamos en los indicadores de desempeño, tenemos que preocuparnos de la definición del indicador, la fórmula de cálculo. Eso es lo principal, eso es lo más importante. La dimensión y el ámbito, la DIPRES lo pide, por eso lo estoy comentando. Pero, si nosotros definimos bien la redacción, la fórmula de cálculo y la frecuencia, el ámbito y la dimensión pasan a un segundo plano. ¿Ya? Pero es importante conocerlo, por eso se lo estoy comentando. ¿Ya? Entiendo que a lo mejor es un poco complejo, un poco enredado, porque se cruzan muchas veces, no es como una regla general. Hay algunos que se cruzan y pueden parecer lo mismo. Y sí, y la verdad es que sí. Es complicado, es enredado. Se los comento para que ustedes conozcan la metodología que pide la DIPRES. Pero quiero que se queden con lo siguiente, quiero que se queden con lo importante es la redacción de qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a hacer, que sería la fórmula de cálculo, y la frecuencia de medición. Eso es lo importante, con eso quiero que se queden. Ese es el foco. El ámbito y la dimensión pasan a un segundo plano, ¿ya? Para que no se compliquen con eso, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, le hago el detalle por cada uno de los componentes, ¿ya? Tenemos que tener un índice, un indicador por cada uno de los componentes, ¿ya? Me voy a ir entonces a los medios de verificación, ¿ya? Espero que haya quedado claro el tema de los indicadores, ¿ya? Los indicadores, ¿cierto?, a lo mejor quedaron un poco mareados con lo que les conté y por eso les quise dejar el documento con ejemplos de indicadores de desempeño. Pero, insisto, nos tenemos que quedar con lo siguiente, nos tenemos que quedar con que es muy importante que conozcamos cómo voy a redactar el indicador, cuál es la fórmula de cálculo, esta relación matemática y la frecuencia. Para mí eso es lo importante. Y eso quiero que trabajen cuando ahora, al final les voy a dar la tarea, ¿no? Eso es lo importante.
Si logra identificar el ámbito y también la dimensión, mejor aún, ¿ya? Pero lo central es redactar el indicador, definir la fórmula de cálculo y la frecuencia de medición. Eso es lo principal, eso es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen y para mí eso es lo principal. Con eso me quedaría muy tranquilo, ¿ya? Porque entiendo que el ámbito y la dimensión muchas veces se cruzan y pues es difícil. Pero por eso le repito nuevamente, tiene el documento donde hay algunos ejemplos para que ustedes los tengan como apunte, ¿no? Ok. Los medios de verificación. Esta parte es súper importante, ¿ya? Porque están directamente relacionados con los indicadores. Y acá tenemos que colocar medios de verificación que sean fáciles de cumplir. No se coloquen la soga solo al cuello, ¿ya? Porque si no son capaces de tener la evidencia, ¿qué va a pasar con la contraparte técnica? Claro, les va a cuestionar, les va a cuestionar, ¿cierto?, lo que ustedes midieron porque no van a tener el respaldo. Entonces, ¿cierto?, los medios de verificación, ¿qué serían? Los medios de verificación son, entonces, los entregables, ¿ya? Esos son los medios de verificación. ¿Qué es lo que voy a entregar? Y que me asegure, ¿cierto?, lo que yo medí con el indicador de desempeño. Pueden haber, ¿cierto?, hacer actividades, pueden hacer cosas que sumen valor, ¿cierto?, al programa, pero tenemos que ser prácticos. Si no tengo la evidencia, no sirve de nada. Si no es parte del entregable, no nos sirve de nada, ¿ya? Es un poco crudo lo que estoy diciendo, pero es la realidad, es así. Tengo que tener la evidencia, tengo que tener la lista de asistencia, tengo que tener la factura, tengo que tener las fotos, tengo que hacer un informe de gestión. Va a depender, ¿cierto?, de lo que ustedes coloquen en el diseño del proyecto social como medio de verificación, ¿ya? Súper importante. Es el entregable, el medio de verificación son los entregables, ¿ya? Incluye, ¿qué es lo que incluye un medio de verificación? Material publicado, una inspección visual, encuesta, registro de información, reportes estadísticos, fotos, informes, facturas, boletas. No sé, pues se van a hacer capacitaciones, la lista de asistencia, el currículum del relator, la foto de la actividad. Tenemos que tener, ¿cierto?, considerar todos los medios de verificación que aseguren el cumplimiento de cada uno de los ejes, por un lado, y que estén directamente relacionados con los medios de verificación. Perdón, me confundí. Que tengan directamente relación con los indicadores de desempeño. Ahí sí, ¿ya? Porque el indicador de desempeño nos va a decir, ¿cierto?, un número cuantitativo. ¿Cómo lo respaldo? A través del entregable. ¿Y qué el entregable? Sería la evidencia, que está, ¿cierto?, en esta dimensión, que sería, ¿cierto?, los medios de verificación, ¿ya? Como recomendación, cuando les toque hacer un diseño de un proyecto, coloquen como medio de verificación algo que sea fácil de cumplir, para que sea, ¿cierto?, algo que lo puedan cumplir, porque si no lo pueden cumplir, o lo que van a sufrir va a ser el encargado del programa. Chuta, no tengo la factura porque le pagué así nomás. Jodiste, ¿ya? Le pagué en negro. Grave error.
nunca hacer eso. Siempre tenemos que tener un respaldo. ¿Ya? Siempre hay que tener respaldo. Grave error si es que hacemos una capacitación y se nos olvida pasar la lista de asistencia. Usted puede decir, pero ¿cómo se te va a olvidar? Yo lo he visto. Me ha tocado. Y después he visto a los que estaban a cargo del programa andar buscando por las firmas por todos lados. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Los medios de verificación son finalmente los entregables. ¿Bien? ¿Cómo yo voy a asegurar el logro de los objetivos de cada una de las dimensiones de esta matriz? Y los supuestos, ya estamos en la última parte, ¿cierto? Los supuestos tienen que ver con, dice ahí, ¿qué son los supuestos en definitiva? ¿Cierto? Nos indican las condiciones que deben ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos y que están fuera del control de la administración. Factores externos. Entonces los supuestos también son los riesgos que tiene el proyecto. ¿Qué es lo que podría pasar? Claro, y también tenemos que colocar cosas que sean no tan alejados de la realidad. No vamos a colocar, por ejemplo, como un supuesto de que podría caer un meteorito y al día siguiente de la ejecución del proyecto. O lo que conversamos en la clase, ¿cierto? Va a haber un terremoto. Son cosas, está bien, son factores externos. No los podemos controlar. Pero es difícil, ¿cierto?, poder hacer una proyección de que va a haber un terremoto, que va a caer un meteorito. ¿Ya? Entonces, en los supuestos tenemos que colocar las cosas que uno pueda identificar que son riesgosos, que nos generan riesgos. No se consideran como supuesto aquellas condiciones que deben ser identificadas como elementos de diagnóstico o que deben estar disponibles antes de iniciarse el programa, como por ejemplo recursos, capacidades técnicas, disponible, voluntad política, entre otros. Esas cosas tienen que estar dadas, son cosas condiciones de borde que están dadas antes de la ejecución del proyecto. ¿Ya? Volvamos al ejemplo de la salud bucal, ¿cierto? Supuesto a nivel de componente 1. Podría ser entonces que los municipios estén interesados en participar de las licitaciones. ¿Cuál era el componente 1? ¿Se acuerdan? El componente 1 era que íbamos a hacer, voy a volver para acordarme también. Componente 1. Estudiantes reciben atención odontológica integral a través de un módulo de salud bucal. Ese es el componente, un bien o un servicio. Estudiantes reciben atención odontológica integral a través del módulo de salud bucal. Entonces, ¿cuál sería un supuesto? Un supuesto es que los municipios se interesen en participar de las licitaciones, porque los municipios tienen que controlar, ¿cierto?, contratar, perdón, a estos expertos que nos van a ayudar, ¿cierto?, en este tema que tiene que ver con el componente 1. Y también los supuestos se pueden expresar en términos cuantitativos, incluyendo los mínimos determinados a los factores externos. Por ejemplo, si es que está relacionado con que existan municipios interesados en participar de las licitaciones para que puedan hacer finalmente lo del componente 1, lo que nos dice el componente 1, uno podría colocar también como un mínimo. Por lo menos, ¿cierto? Necesito número de municipios postulantes por licitación, 5. Le estoy dando, ¿cierto? Lo estoy acotando a un número, que también podría ser parte de un supuesto. Necesito mínimo 5 municipios que estén interesados para poder, ¿cierto?, ejecutar el programa.
¿Por qué 5? Es un número, ¿cierto? No tiene una lógica. Pero quiero que se den cuenta que también podría ser que se puede expresar en términos cuantitativos. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica horizontal del marco lógico? Tengo que hacer la redacción, ¿cierto? Dijimos, y después, ¿cierto? Por cada uno de los ejes tengo que asegurar el cumplimiento a través de los indicadores, a través de los medios de verificación y a través de los supuestos. Entonces, ¿cierto? ¿Qué sería la lógica horizontal de la matriz de marco lógico? Se basa en el principio de correspondencia que vincula cada nivel de objetivo, lo que está, ¿cierto?, en la primera columna, con la medición del logro a través de los indicadores y los medios de verificación y también los factores externos que pueden afectar su ejecución y posterior desempeño. ¿Ya? Por eso les decía de que cómo se construye una matriz de marco lógico. Lo primero que hago es la redacción del objetivo, la narrativa, bottom-up, primera columna. De abajo hacia arriba también voy a ir analizando. Entonces redacto primero el fin, luego redacto el propósito, luego redacto los componentes y redacto después finalmente las actividades. Y chequeo, bottom-up, de abajo hacia arriba. Las actividades que yo estoy redactando tienen que dar respuesta a los componentes. El logro de los componentes me va a ayudar a lograr el propósito. Y el propósito me va a contribuir, ¿cierto?, al objetivo estratégico. ¿Bien? Eso es, ¿cierto?, lo que se hace y luego aseguro, de forma horizontal, la medición de cada uno de estos objetivos a través de los indicadores, a través de los medios de verificación y a través de los supuestos. Y la lógica vertical, lo que conversamos, bottom-up, ¿cierto? Tengo que tener las actividades, ver cuáles son los supuestos que tengo en las actividades, de modo de que me aseguren los componentes. Los componentes, y considerando también sus supuestos, me tienen que ayudar a cumplir el propósito. Y el propósito, considerando los supuestos, me van a ayudar a lograr el fin. Esa es la lógica vertical, bottom-up. Se basa entonces en las relaciones de causa y efecto entre los distintos niveles objetivos de la matriz de marco lógico. ¿Bien? Ok, eso era la presentación que les tenía preparada, ¿ya? Y ahora quiero mostrarles la tarea número 3, ¿ya? O el informe número 3 que quiero que trabajemos, ¿ya? Entonces, ¿qué consiste la tarea? La tarea va a consistir en revisar un informe de algún proyecto público que ya fue ejecutado y en base a ese informe, que ahora les voy a mostrar dónde tienen que buscarlo, tratar de construir la matriz de marco lógico. Ustedes se van a dar cuenta de que los informes ex post, de evaluación ex post, no tiene un capítulo específico que diga matriz de marco lógico. No lo van a encontrar. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer en base a la información que esté disponible en este informe de evaluación ex post, lo que yo hago es que, o lo que yo quiero que ustedes hagan, que en base a la información disponible puedan lograr construir la matriz de marco lógico. Tienen toda la información. No tienen que crear un informe. No quiero eso. Lo que quiero es que
evaluemos un proyecto que ya está, o sea, que ya se hizo la evaluación ex post, pueden ustedes, les sirve para poder revisar cómo se hace una evaluación ex post, que es parte también del aprendizaje que quiero que logren, y en base a la información que ustedes tengan disponible a través de este informe de evaluación ex post, ustedes puedan, con la información que está ahí, la materia prima que está ahí, puedan poder vaciar esa información y colocarla, ¿cierto?, donde corresponde a las distintas casillas y construir la matriz de marco lógico en función del informe. ¿Ok? Eso es lo que quiero que hagamos como última evaluación. Entonces voy a mostrarle acá dónde sacamos la información. ¿De dónde sacamos la información? Entonces, nos metemos a la página del Servicio Nacional de Inversiones, www.sni.gov.cl. Aquí está toda todos los proyectos, ¿cierto?, que se evalúan, tanto una evaluación ex ante y una evaluación ex post, están acá, en esta página. ¿Ya? Entonces, de acá quiero que ustedes revisen. Entonces, también les va a servir para que se familiaricen, perdón, con esta página, ¿ya?, que les va a servir, ¿cierto?, para poder ver cómo se hacen los informes de evaluación ex post, y en base a eso, ¿cierto?, poder construir la matriz de marco lógico. Entonces, estamos acá en la página del Sistema Nacional de Inversiones, nos vamos acá donde dice evaluación ex post, y nos vamos a ir donde dice evaluación de mediano plazo. ¿Bien? Ok. Y acá hay distintos informes, ¿ya? Entonces nos vamos a ir acá a los estudios ex post anteriores, estudios que ya estén hechos, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, un montón de informes. Y también está a nivel sectorial. Entonces acá lo que quiero que hagan, que este es un trabajo individual, que ustedes busquen un informe a lo que ustedes quieran estudiar, ¿no?, a donde ustedes se sientan cómodos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Hay informes que tienen relación con la educación y cultura, informes de energía, del área del área de energía, ¿no?, del sector energía, salud, por ejemplo, del transporte, deporte, recurso hídrico. Ahí está diferenciado. Entonces, quiero que agarren uno de estos, ¿cierto?, y lo analicemos. Entonces, veamos un ejemplo. A ver, vamos acá, voy a tomar cualquiera, en el área de salud, por ejemplo, y me voy a ir a este mismo, a la evaluación ex post del hospital de Iquique. ¿Ya? Esto es lo que quiero. Y vamos acá, ¿cierto? Y ustedes se van a encontrar que existe una ficha resumen y está el informe final. ¿Ya? Y acá hay otro, por ejemplo, en el hospital de Curicó, lo mismo. ¿Ya? Hagamos el de Curicó mejor, ya que es algo más familiarizado con nosotros, con nuestra región. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago acá, quiero que revisen la ficha de evaluación, que sería la ficha resumen. Entonces, ustedes construyen un mini informe, ¿ya?, y obviamente quiero que hagan una matriz de marco lógico a nivel general. ¿Ya? No le estoy pidiendo una tremenda matriz con todo el detalle, no, a nivel general. Quiero asegurarme que se entendió el ejercicio. Ese es el fondo, de que puedan identificar los distintos componentes y lo puedan vaciar a esta matriz de marco lógico. ¿Ya? Y lo primero que tenemos que hacer es revisar una ficha resumen, que sería acá. Por ejemplo, evaluación ex post en profundidad, dice el sector salud, de la construcción y equipamiento del Centro de Referencia de Salud del Hospital de Curicó. ¿Cuándo fue esta evaluación? En el año 2006, sector salud, ¿cierto?, de media complejidad. Acá está el código VIP del proyecto, tanto, ¿cierto? El año de término de ejecución fue el 2002 y el año de operación 2002. Entonces acá, el objetivo del estudio, ¿cuál fue? Realizar una evaluación ex post de un proyecto de infraestructura asistencial en salud, con el fin de identificar aspectos como medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados a través de los resultados obtenidos y verificar la validez de las proyecciones. Ya ese es el objetivo del estudio de ex post, ¿ya?
Descripción del proyecto, y esto es lo importante, ¿ya? Esto es lo primero. Quiero que en el informe o mini informe que les voy a pedir, quiero que coloquen primero el proyecto que ustedes están evaluando, ¿no? o que van a revisar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el proyecto en este caso que estamos evaluando? El proyecto es, el proyecto dice, contempla la construcción de un centro de referencia de salud, CRS, el que pretende resolver los problemas de la infraestructura y la capacidad resolutiva del centro usado en especialidades, CAE. Se definió que la superficie total construida era de 5.500 metros cuadrados y cuenta con la construcción de 66 box en total. Además, el proyecto incluye el espacio necesario para trasladar los servicios de imagenología y laboratorio clínico. Ese es el proyecto, ¿ya? Es el proyecto que eh, se hizo la evaluación ex post de este proyecto. ¿Cuáles son los indicadores? Fíjense acá los indicadores. A nivel de producto, dice, por ejemplo, el costo de la inversión real versus programado fue de un 86%. El costo del equipamiento fue 107% de lo presupuestado. El costo unitario por metro cuadrado fue un 86% a lo que se había diseñado. El plazo, mira, el plazo fue un 78%. La magnitud, 100%. O sea, se cumplió con todo lo que estaba en el diseño original, ¿ya? Y acá también hay indicadores a nivel de resultados, ¿ya? Por ejemplo, dice que los costos anuales de operación ex ante eran 97.606. Los costos anuales de operación fueron 127.625 en UEFs. Los exámenes de laboratorio ex ante fueron 252.984. Los exámenes de laboratorio ex post, al cabo de un año, fueron 571.307. Aumentó considerablemente, ¿cierto? Porque se incorporó también la parte de imagenología, por lo que alcanzamos a analizar más arriba. Los exámenes de imagenología eran 29.618 en la evaluación ex ante. Los exámenes de imagenología ex post fueron 38.236. Aumentaron, ¿cierto? El número de consultas ex ante, 118.000, y el número de consultas ex post, 115.200. Esos fueron los números que pudimos, lo que se hizo, ¿cierto?, con este informe, ¿ya? Y acá hay algunas conclusiones, ¿ya?, del resumen de este informe de evaluación ex post. Del análisis de la evaluación ex post del proyecto se pueden obtener las siguientes conclusiones. La infraestructura del CAE presentó problemas por falta de funcionalidad y no por espacio. Mira qué interesante la conclusión. Considerar la participación activa de los diferentes usuarios involucrados en el proceso de elaboración del anteproyecto. La evaluación ex post a nivel de producto en la etapa de inversión del proyecto del CRS es favorable, ya que se cumplieron los objetivos planteados con pequeñas diferencias con respecto a lo planificado ex ante. Pero lo consideran favorable, por lo tanto, el ban social es positivo. Eso es lo que nos dice. Un fenómeno que se observa es un cierto grado de sustitución entre algunas especialidades y medicina interna. Tanto. Ustedes después lo revisan en detalle. Cambio en el funcionamiento del CRS. Tanto. Cambió, ¿cierto?, el uso de 8 a 4 horas, tanto. Ya. Ahí ustedes lo revisan, ¿no? Yo les estoy mostrando qué es lo que tienen que hacer. Primero revisar la ficha resumen, como lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Dice, una recomendación para que el CRS pueda funcionar de forma continua es incrementar las remuneraciones del personal especializado. Miren qué interesante la conclusión que sacan. Para compensar su costo de oportunidad. Luego se debería analizar si el mayor costo en remuneraciones compensa o no el ahorro en costos de inversión por un uso más intensivo de la infraestructura. Interesante lo que
nos plantean acá en este informe, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, definir el área que yo quiero analizar. Revisamos la ficha resumen, ¿cierto? Me pueden colocar algunos datos que sean interesantes, como por ejemplo la descripción del proyecto, ¿cierto? Los indicadores, todo está acá, no quiero que inventen nada, todo está acá, todo, 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 y solamente, ¿cierto?, que puedan ir vaciando la información que ustedes puedan ir recabando. Y luego, una vez que reviso primero la ficha resumen, me voy al informe final, que está acá. Evaluación ex post en profundidad sector salud, en el informe final. Y aquí está quién lo hizo, Capablanca Consultores, tanto, tanto, quién fue la empresa consultora, Fernando Carter, especialista, contraparte técnica, el Mideplan, Setplan, tanto, tanto. Y acá, fíjense en el índice. 1. Proyectos de inversión en infraestructura, asistencia al sector salud. 2. Marco conceptual para la evaluación ex post. Evaluación de los resultados, nivel de producto, resultados, evaluación ex ante, la metodología de evaluación ex post. ¿Ya? No quiero que se lean todo el informe, ya vayan leyendo las partes que sean importantes. ¿Ya? Un informe igual pesado, mira, tiene más de 100 hojas. Miren, fíjense acá, identificación de la situación base, identificación del problema, identificación del área de estudio. Interesante. Entonces, de acá está toda la información que ustedes necesitan conocer. No hay un capítulo donde dice, esta es la matriz de marco lógico. No. Entonces, tenemos que mirar, ¿cierto?, lo que está acá y en base a lo que podamos conocer acá en este informe, vamos construyendo la matriz de marco lógico. No, no, no un informe tan largo, son 30 páginas y después son puros anexos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, a ver, vámonos a qué es lo que yo quería ver. Lo que había visto, ¿dónde está? Acá. Análisis de la situación base. Es importante recurrir a diferentes reparticiones públicas involucradas, tanto. Bueno, aquí está. Análisis de la situación base. Primero, ¿cierto? ¿Qué pasa con la situación sin proyecto? Y luego, ¿qué pasa con la situación con proyecto? Evaluación del problema. Considerando que cada proyecto tiene como objetivo dar solución a un problema en particular, debiese contribuir en el logro de objetivos superiores, tanto. ¿Cuál fue el problema? Oferta de prestaciones. Ya, bueno. La idea, que quiero que se desarrolle en definitiva, ¿cierto? Que puedan conocer eh, cómo se hace un informe de evaluación ex post como primer objetivo específico, ¿ya? Para que por último lo conozcan, sepan cómo se hace. No todos los proyectos se hace evaluación ex post, como bien lo identificamos, ¿cierto?, en la última clase. Sería bueno, ¿cierto?, hacer una evaluación ex post de todos los proyectos y después un seguimiento, pero lamentablemente no se hace, ¿ya? Entonces, como primer objetivo específico, quiero que conozcan cómo se hace un informe de evaluación ex post, qué es lo que se tiene, ¿cierto? Y en base a la información que aparezca acá, más todo lo que ustedes puedan averiguar, no sé, buscar el código, porque en la ficha de resumen aparecía el código del proyecto. Entonces podrían irse con ese código del proyecto, revisar en detalle el proyecto, la evaluación ex ante, y poder tener toda la información para poder construir la matriz de marco lógico. ¿Ya? Eso es lo que quiero que logremos, y con eso ya sería la última evaluación del curso que, que tenemos plazo, ¿cierto?, para entregarlo el próximo domingo, el domingo 22 de mayo, hasta las 12 horas, hasta las 23:59 en estricto rigor.
para que me den tiempo de poder revisar sus informes, porque me tienen que entregar el informe de la evaluación del proyecto y me tienen que entregar esta matriz de marco lógico. ¿Ya? Entonces, la tercera evaluación no quiero que sea un gran informe, no, solamente cosas bien puntuales. ¿Cuál es el proyecto que están evaluando? Y la matriz de marco lógico. Solamente eso, ¿ya? Para que puedan optimizar bien el tiempo y me puedan entregar el informe de la evaluación del proyecto y también la matriz de marco lógico. Y con eso ya daríamos por cerrado las actividades académicas de este módulo de evaluación de programas y proyectos públicos. ¿Ya? Así que, bueno, como les dije en la clase, estoy a su disposición. Si alguien tiene alguna duda, me puede contactar sin problema. Si es que no le respondo, me dejan un WhatsApp, ¿cierto? Yo trato de responder todos los correos electrónicos y todos los WhatsApp que me lleguen, y lo haré con la mayor eficacia posible, ¿ya? Pero tómenlo como lo que les contaba, tómenlo, ¿cierto? Si hay alguna duda me van contando, y la idea es que, más allá de la nota, lo importante es que ustedes puedan aprender, ¿ya? Y para eso, la metodología que implementamos en este curso creo que está en función de eso. No me importa la nota, sino que me importa de que puedan cumplir el objetivo del programa. Y que era, ¿cierto?, tal como se llama el módulo, evaluación de programas y proyectos públicos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aprendimos, ¿cierto?, a identificar el ciclo de vida de un proyecto. Lo primero que hicimos, ¿cierto?, ¿se acuérdense? Segundo, hicimos, ¿cierto?, aprendimos a calcular el VAN y TIL, que son cosas básicas que tenemos que conocer al momento de hacer una evaluación económica. Luego hicimos una evaluación, hicimos un proyecto, ¿ya?, a través de identificar el problema, identificar, ¿cierto?, el diagnóstico. Hicimos también el análisis de alternativas, luego hicimos la evaluación económica, ¿cierto? Hicimos todo lo que revisamos en la clase del sábado. Y por último, ¿cierto?, eso sería la evaluación ex ante, en definitiva, ¿cierto? El informe de, del proyecto público, sería una evaluación ex ante. Y esta última parte, que es lo que le acabo de dejar grabado acá, sería la evaluación ex post. Entonces creo que con todas las actividades académicas que hemos desarrollado durante estas poquitas horas que tenemos, que fueron súper compactadas, ¿cierto? Me hubiese gustado poder tener más tiempo y poder haber desarrollado de mejor manera cada una de las actividades, pero no así está la planificación del módulo. Pero creo y siento de que las actividades que pudimos desarrollar durante todas las horas que tuvimos y todas las sesiones que tuvimos, dan respuesta a los objetivos que tenía el módulo, que era conocer el ciclo de vida de un proyecto, conocer cómo se evalúa un proyecto de evaluación ex ante y la evaluación ex post con esto que les acabo de comentar, ¿ya? Así que les dejo esta grabación. Cualquier duda, consulta, me pueden mandar correo electrónico, mandan un WhatsApp, con gusto les ayudo, ¿cierto? Y espero que haya sido de su agrado, espero de que hayan aprendido, espero de que los haya motivado al logro de los objetivos, espero que lo haya logrado, lo hice con la mayor eh, grado de profesionalismo que les pude entregar. Y nada, les dejo todos mis contactos, les dejo toda mi disposición para lo que estimen conveniente, ¿ya? Muy bien, eso sería lo que les quería comentar. Les mando un gran saludo a cada uno de ustedes y nos vemos pronto, ¿cierto?, en trabajo de grado 1. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos pronto. Saludos.